está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo digo, el Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, digo? Para sanar, para curar, para mover toda cura de maldad, para sanar, para curar. Bien, vamos a empezar, gloria a Dios. Seguimos con esta serie de aquí al evento que tenemos, Demuéstranos al Padre, ¿verdad? Hemos estado hablando, Demuéstranos al Padre, vimos la parte de la primogenitura el domingo pasado. Y bien, en esta hora vamos a hablar del carácter de Dios. La verdad es que esta palabra es de mucha bendición, ponga mucha atención y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que nos enseñe en esta hora, amén. Una de las cosas bien interesantes, mis amados hermanos, que bueno, hemos compartido el martes y bueno, queremos hoy enfatizar. Si nosotros no tenemos la mentalidad, la mente de Cristo, el carácter de Dios no puede ejecutarse en nosotros. Algo que el Espíritu Santo nos dio esta semana es que nadie puede impartir si no primeramente tiene intimidad. Y la intimidad proviene a través del Espíritu Santo. Por eso Felipe le decía al Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús más adelante le dice, mira, va a venir un Consolador que va a estar con ustedes 24/7, los 365 días del año. No los va a dejar, les va a enseñar, les va a hablar, va a estar con ustedes, los va a consolar, va a ser su maestro. Y ese se llama el Espíritu Santo. Pero mucha gente hoy en día no tiene esa intimidad, esa comunión. Y cuando no tenemos una intimidad con el Espíritu Santo, nos lleva a generar una mentalidad de esclavitud. Una de las cosas que el Señor me permitió ver cuando trabajé 5 años predicando la palabra en la cárcel, es que muchos internos o muchos hermanos con una libertad ya física, tuvieron una libertad física, pero en su mente todavía traían esa mentalidad carcelaria. Y lo mismo pasó con el pueblo de Israel. A pesar de que Dios liberó al pueblo, muchos salieron de Egipto, pero muchos llevaron a Egipto en su mente. Así que vamos a hablar del carácter de Dios y vamos a hablar de, no solamente la Biblia le llama a Abraham al amigo de Dios, no, vamos a hablar de amigos de Dios como Abraham, como Moisés. Bueno, de Abraham vamos a hablar de Moisés. Pero yo quiero hablarles en esta hora de Moisés, ese libertador, ese hombre que fue el parteaguas para que el pueblo de Israel fuera libre durante 400 años. Y vamos a conocer el carácter de Dios, y esto va enfocado a las familias, al tema de hoy en día. Cuando no tenemos el carácter de Dios, nos va a costar trabajo poder tomar iniciativa y decisiones para lo que Dios tiene preparado para nosotros como hijos. Ahora bien, ¿cuántos saben que la voluntad de Dios es agradable y perfecta? Todo lo que hacemos está en su voluntad. Aun cuando nos queremos desconectar, la voluntad de Dios siempre va a ser agradable y perfecta. Muchos de los que somos hoy padres no tenemos preparado, o bueno, al menos yo no sé, si usted tiene esa idea, pues déjeme decirle que a lo mejor hay una idea errónea, pero yo no sé si alguien aquí tenga una alcancía que diga para enfermedad, dinero para cáncer, por si le da a mis hijos cáncer, por si les da diabetes. Nadie ahorra o guarda para ese tipo de situaciones. Yo he escuchado hermanos que dicen, bueno, me puedo guardar para los 15 años de mi hija, para su colegiatura, a lo mejor para algún viaje que van a hacer, pero nadie guarda para enfermedad o nadie guarda para cosas a lo mejor malas. Y en esta hora yo quiero hablarte de este varón, de este libertador que Dios llamó hace muchos años y que en esta hora tú tienes que aprender a conocer el carácter de Dios, porque eso es lo que nos va a llevar a tener una identidad como hijos. Digan conmigo, el carácter de Dios. Y hoy en día tienes que preguntarte en dónde estamos, hacia dónde vamos. Y muchos padres tendrán quizá hoy en día formas, costumbres, maneras y pensamientos de educar a sus hijos, pero Dios no nos educa conforme a una manera de pensar, ni siquiera conforme a una herencia, porque Dios es el Padre eterno. Dios nos imparte de su carácter, y el carácter tiene que ver con características de no solamente de la deidad de Dios, de las características donde Dios se manifiesta
En Génesis se manifestó como ese Dios que hizo la creación, ese Dios que redimió hasta un punto, que volvió a crear. Pero ahora vamos a conocer ese Dios que libera mentes cautivas, libera mentes a lo mejor huérfanas. Yo quiero que pongan mucha atención los matrimonios, los hijos, las familias, de lo que el Señor quiere hablarnos en estos 40 minutos que el Señor nos permite compartir. Bien, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo 2. Lo vamos a leer, dice así. Dice: un varón de la familia de Leví, 2:1, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, a la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Digan conmigo, 3 meses. Pero no pudiendo ocultar más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, o sea, una cuna, y colocó al niño ahí, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y pasando sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve entonces. Fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Todos hemos escuchado esta historia de Moisés, ¿sí? Ahora, les voy a resumir un poquito el acontecimiento. En Éxodo empieza la muerte de José el soñador y el renacimiento de Moisés. ¿Quién era José el soñador? Alguien que llevó el pueblo, a su pueblo, a una bendición a Egipto, pero el pueblo, como no conocían a Dios, pero no tenían el carácter de Dios. Cuando tú no tienes el carácter de Dios, te olvidas de dónde estás, hacia dónde vas. Y algo que yo quiero que tú entiendas es que no podemos olvidar las bendiciones de parte de Dios. Las bendiciones es lo que nos mantienen hoy en día como hijos, saber que caminamos en su voluntad agradable y perfecta. Así que dice la palabra que esta situación llevó a que el faraón, que estaba en ese entonces, dijo: vamos a meter al pueblo en esclavitud, porque los hebreos son muchos y se pueden multiplicar. Así que hubo un edicto donde no solamente estaban matando a muchos hebreos, los estaban esclavizando. Y Moisés tuvo 2 papás de la tribu de Leví. Digan conmigo, Leví. Esa tribu estaba consagrada, o iba a ser consagrada para Dios, para alabanza, para el tabernáculo. Iba a ser un proceso en el cual, pues más adelante ellos iban a ser un pueblo aparte, la tribu de Leví. Y dice la palabra de Dios que entonces esta mujer tuvo sus hijos por 3 meses. Recuerden este tiempo, 3 meses. En esos 3 meses, dice la palabra, que dijeron: no podemos ocultar más al niño, tenemos una mente de esclavitud, hoy vivimos en esclavitud, todos nos las pasamos esclavizados, todos los días tenemos que ir a levantar pirámides, a coser ladrillo. Así que a ella se le ocurrió hacer una pequeña cuna ahí en el río Nilo, y entonces pone al niño, y dice la palabra que ese niño se traslada, y entonces una de las hijas del faraón lo ve, y ella es consciente que ese niño era hebreo, era judío. Entonces dice que le paga a una nodriza, que a final de cuentas ella no sabía, pero la nodriza sí sabía que era su hijo. Y le dice: quiero que me lo críes, yo te lo voy a pagar. Ahora bien, la hija de Faraón tenía una mentalidad de realeza, una mentalidad de libertad. Pero quien lo estaba criando era la mamá. Y la mamá, a pesar de que era la nodriza, era la nana, ella tenía una mentalidad de esclavitud, porque ella sabía que estaba ahí porque era esclava. Entonces, imagínese el choque en el cual creció este niño, Moisés. La Biblia no registra mucho de su niñez, ¿no? Pero la parte en la cual Moisés crecía en un palacio real, donde yo les decía el martes que él comía lo que quería,
donde él fue enseñado no solamente a hablar en la parte egipcia, sino también dice la palabra de Dios que instruido por su madre, que estaba vestida de nodriza enana, también le enseñaba el hebreo. Entonces Moisés creció con la mitad del hemisferio con libertad, con la mitad de realeza, pero la otra mitad con mentalidad de esclavitud y con mentalidad de derrota. Así que Moisés tenía luchas. Muchas veces, no sé cuántas veces en la mañana te levantas y dices, esta semana voy a ser bendecido, o te sientes el hombre más bendecido o la mujer más bendecida, pero hay semanas donde dices, no soy lo que quiero ser, me está yendo muy mal, me siento que soy el peor padre, el peor hijo, el peor esposo, y vienen luchas y ataques a tu mente. Eso es lo que pasó con Moisés casi durante 40 años. La Biblia nos narra que él creció, sí, Moisés creció y salió a ver, él sabía que era hebreo, pero también sabía que pertenecía a la realeza. Decía un cantante, Facundo Cabral, decía, no soy ni de aquí ni de allá. Él no se visualizaba, decía, es que no soy de los hebreos, pero tampoco soy de los egipcios. Así que muchas veces los jóvenes hoy en día tratan de buscar una identidad por no tener el carácter de Dios impartido por los padres. Digan conmigo, los jóvenes buscan identidad por no tener el carácter del Padre. Y eso nos corresponde a nosotros como el Padre, impartir el carácter de Dios en ellos. Sé que no es fácil, pero la Biblia nos va a narrar cómo se desató esta situación y yo voy a resumir lo más que se pueda para que usted pueda entenderme lo que hoy quiero que decirle lo que el Espíritu Santo me dijo que le dijera. Dice la palabra ahí rápido en el 11 que en aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés se salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos y sus hermanos. Hasta ahí. Él sabía que sus hermanos estaban en esclavitud, pero también sabía él que no podía hacer nada. Así que le ganó la emoción, le ganó la adrenalina, porque dice la palabra que vio como un egipcio le estaba pegando a uno de sus hermanos hebreos, no hermanos consanguíneos, unos hermanos hebreos, y dice que él agarró en la adrenalina, en el enojo, y mató al egipcio. Yo no sé cuántas veces has hecho cosas tontamente porque se te bota la canica en adrenalina y haces cosas que no tenías que haber hecho. Por ejemplo, que te dan un llegue y te dices, oríllate, y la persona se te va a la fuga y dices, no te vas a orillar, y le avientas el carro y dirán por ahí van sobre periférico pegándose a ver quién da más. Y te das cuenta que dices, bueno, pues ya se orilló, pero no te das cuenta que tú no tienes seguro y él sí. Entonces resulta que el que sale pagando los platos rotos eres tú por una actitud emocional, por una actitud de orfandad y sobre todo por una falta de carácter en la identidad de hijos de Dios. Ahora póngame mucha atención. Lo que yo quiero que usted entienda hoy, el carácter de Dios es parte de nuestra identidad, lo que nos va a hacer abrir puertas. La Biblia dice que él mató al egipcio y los hebreos lo vieron y al día siguiente él ve como dos hebreos están peleando y le dice, oigan hermanos, no se peleen. Y mire cómo le contestan estos hebreos, dice la palabra ahí. Al día siguiente en el 13 salió y vio a dos hebreos que reñían, entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. ¿Por quién fue descubierto el crimen? Ni siquiera por los egipcios, sino por los propios hebreos que fueron con el chisme a Faraón. Entonces escúcheme bien, cuando tú tienes una lucha de reinar y de esclavitud, de ser hijo de Dios y ser huérfano, nadie va a creer lo que tú les digas. O sea, vas a ser una persona de doble ánimo, inconstante en su camino. Es más, te vas a sentir padre, pero a veces te vas a sentir hijo. A veces vas a querer disciplinar a tus hijos y tus hijos se te van a poner al tiro y no vas a saber qué vas a hacer. ¿Cómo vas a disciplinar a lo mejor hoy tu hijo que tiene 2 metros y tú mides 1.50? Y esa es la lucha que tuvo Moisés. Escúchame bien, digan conmigo, Moisés tenía 40 años. Y a sus 40 años ya tenía un problema, se le estaba acusando de asesinato. Y Faraón lo estaba buscando para matarle. Así que dice la palabra que Moisés termina en el exilio, termina apartándose de donde él había crecido durante 40 años. Escúcheme bien, esto no es fácil.
Porque hay mucha gente que dice, pastor, yo he vivido durante 22 años trabajando en la misma empresa y dejar mi empresa no es algo fácil. No sé qué voy a hacer, no sé a dónde Dios me va a mandar. Pero cuando tú tienes una mentalidad, no solamente de reinar, sino tienes el carácter de Dios, a donde tú vayas, Dios va contigo. Dice la palabra, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos dicen amén por eso? Hoy los veo con mentalidad de esclavitud, hermanos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Poquitos pero benditos. Amén. Bien. Entonces dice la palabra que él se fue y dice ahí en el 23, aconteció después de muchos días que murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y el clamor, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y les reconoció Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, digan conmigo, de Yetro, su suegro. ¿Su suegro de quién? De Moisés, sacerdote de Madián. Llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y ahí se le apareció el ángel de Dios. Hasta ahí. Escúcheme bien. Moisés sale huyendo y se encuentra su futuro suegro llamado Yetro. Y él se casa con una mujer que no era literalmente hebrea, ¿sí? Es una mujer llamada Séfora, y esta mujer no pertenecía al pueblo judío. Esta mujer era una mujer extranjera, y esta mujer, ahorita le voy a decir de dónde provenía. Esta mujer lo ve, y lo ve en condiciones austeras. Así que le ofrece trabajo, le dice, vente a mi casa, mira, yo tengo un papá que se llama Yetro. Él empieza a tomar decisiones y le dice, mira, es que pues no tengo familia, salí de Egipto, tengo la mitad de hebreo, de esclavo, pero la otra mitad soy de la parte realeza, la mitad de libertad, cásate conmigo. Y ella le dice, pues sí, pero escúchame bien. Aquí en mi casa mando yo. Aquí estás en el ambiente de papá. Y las ovejas que estás pastoreando son de papá. Y la casa donde estamos es de papá. Y el cayado que llevas es de papá. Y todo lo que ves alrededor es de papá. Por lo cual, aún yo soy de papá. Y yo me voy a casar contigo, pero hay cosas que no me gustan de ti, porque honestamente, Moisés, tienes una mentalidad media inconstante. Eres un hombre que no eres muy seguro. Eres un hombre donde no sé si el día de mañana puedo sentirme a gusto contigo. Mas sin embargo, dice la palabra que ellos toman una relación, se casan y tienen a 2 hijos. Escúcheme bien, 2 hijos. El primogénito, que te lo voy a decir cuál es tu nombre, y otro que no menciona la Biblia. Pero dice la Biblia que tuvieron 2 hijos. Así que él está pastoreando y Dios le manda hablar. Y entonces vemos una característica que yo quiero resumir. Dice la palabra en el 4, viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó a Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado, porque donde pisas es lugar santo. En el 6 dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Escúcheme bien. ¿Por qué Dios repite, yo soy el Dios de tus padres? ¿Dios de tus padres de quién es? Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque eran sus generaciones. Ahora escúcheme bien. Abraham tenía parte del carácter de Dios. Jacob llegó a tener el carácter de Dios. Isaac también llegó a tener el carácter de Dios. Por eso le reitera, dice, yo soy el Dios de tus padres. Eso que nunca se nos olvide. El Dios que tenemos, el Dios que tuvimos y el Dios que tendremos. Y entonces dice la palabra, quiero que vayas y te presentes al faraón y le digas que yo soy Dios. Y entonces le dice, ¿y cómo le digo? ¿Cómo te llamas, Dios? ¿Cómo te llamas, no sé, Hare Krishna? ¿Cómo te llamas, Dalai Lama? Y dice la palabra, ahí en el 14, respondió Dios a Moisés, le dijo, yo soy el que soy, dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Escúcheme bien, cuando Dios te manda a hacer algo, teniendo una mente de esclavitud, por eso es que quiero que entiendan algo.
si Dios hubiera permitido que Moisés naciera en esclavitud, tendría su mente 100% de esclavo. Ahora, quiero que entiendan algo. La voluntad de Dios es agradable y perfecta y Dios quiere bendecirte como hijo. Pero también Dios hay veces lucha porque su carácter no se puede impartir en ti porque tú tienes libre albedrío. Tú decides si le crees o no le crees a Dios. Entonces, esto trae una lucha. Si Moisés hubiera nacido como esclavo, lógicamente Dios no lo hubiera usado porque tenía la mentalidad 100% de esclavitud. Pero había algo rescatable. Había un 50% donde Dios sabía que pertenecía a la realeza, que no había escogido su mejor momento porque mató a un egipcio, mas sin embargo Dios le dijo, quiero que vayas porque tú vas a liberar a mi pueblo. Y no es cualquier pueblo, es una nación en la cual está arraigada el imperio más grande, el primer imperio que fue el imperio egipcio. Así que Moisés llega un momento donde dice, Señor, es que no sé si ir, yo traigo un problema de identidad, yo traigo un problema de ser seguro, me cuesta trabajo tomar decisiones, no soy muy bueno para hablar. La Biblia nos habla que Moisés era medio tartamudo, dice la palabra, ahí vaya conmigo, en el 20, ahí en el 3:20 dice, pero yo extenderé mi mano e iré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejaré ir. Yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgas no vayáis con las manos vacías. Note lo que dice el 22. Mire cómo Dios le está hablando a Moisés. Vas a liberar a mi pueblo, dice en el 22, sino que pedirá cada mujer cuando yo los haga libres a sus vecinas y a sus huéspedes alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos los cuales pondréis sobre vuestros sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis ¿a quién? Digan conmigo, despojaréis a Egipto. Repítalo conmigo, despojaréis a Egipto. ¿Quién es Egipto? La mentalidad de esclavitud, la mentalidad de orfandad. Dios te está dando hoy la seguridad de despojarte de esa mente de orfandad, de esa mente de esclavitud. Escúcheme bien, cuando un esclavo sale con mentalidad de esclavo. Cuando un interno sale del reclusorio sur, ¿sabe cómo sale? Con una mano delante y con una mano atrás. Sale sin nada. Allá adentro en el reclusorio hay gente que a lo mejor con dinero compra comedores, compra cocinas, compra teles para rentarlas, compra a lo mejor ropa, pero cuando el interno sale sin nada. El familiar ya lo está esperando con un café caliente, o a lo mejor con una torta, o a lo mejor el interno ni siquiera su familia sabe que salió. Y sale con una mentalidad de esclavo. Usted se va a las 3 de la mañana y la cañada usted va a ver internos que van saliendo del reclusorio caminando. Irán por ahí ubicándose a ver por dónde andan. Escúcheme bien. Dios iba a sacar al pueblo no con mentalidad de esclavitud, sino con mentalidad de conquistar. Imagínese, salir de Egipto conquistando, porque lo que más me llama la atención dice aquí, pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Y el que despoja es porque tiene una mente victoriosa, tiene una mentalidad de autoridad, tiene el carácter de Dios. Entonces quiero que entienda esto. La gente cree que el pueblo salió con pobreza, pero no, salió con alhajas. Le dijo, vecina, buenas tardes, estuvimos 400 años sirviéndoles, así que voy a pasar a su sala y me voy a llevar todo lo que me gusta. Imagínense las judías, las hebreas entrando ahí a la casa de las mujeres, de las doncellas, y dijo, ay, mira, fraiche, me voy a llevar estos perfumes, y estas cremas, y esta ropa de seda. ¿Dónde están tus alhajas? Ahí están. Imagínense, el pueblo salió muy bendecido. No salió como esclavo. El pueblo no salió como huérfano. El pueblo salió en victoria. Pero ellos no lo habían entendido. Hoy, ¿tú cómo estás viviendo? ¿En derrota? ¿En orfandad? Hoy estás viviendo con el carácter de Dios. Porque si hoy no tienes la bendición de Dios, no es porque Dios no te la quiera dar, es porque tú no te la has creído, porque no has conocido el carácter de Dios. Ahora escúcheme bien. El problema es que hay veces nosotros que tenemos que tener algo, digan por ahí, los pelos en la burra. ¿Sí dice el dicho? Los pelos en la mano, ¿cómo? Los pelos de la burra en la mano. Tenemos como Tomás, si no lo vemos, no lo creemos. Y Dios le dice a Moisés, quiero que agarres una vara y que la avientes. Y la avienta, y cuando la avienta, se hace una serpiente. Y dice Moisés, wow, ese soy yo. Señor,
ya te estoy creyendo, ya estoy viendo tus maravillas. Escúchame bien, tú puedes ver maravillas, Dios puede abrir los cielos, Dios puede darte milagros, pero si tú no cambias tu mentalidad de derrota y de esclavitud, no vas a poder tener el carácter de Dios. Dice la palabra que aventó la vara, la serpiente dijo, ¡ay, Señor! Y le dijo, no, nada más es eso, mete tu mano en tu seno. La metió. Sácala. ¡Ay, estoy leproso! Vuélvela a meter. Estoy sano. Señor, eres grande. Sí. Ahora voy a trabajar con lo más difícil de los hijos de Dios. ¿Qué es lo más difícil con lo que trabajamos los hijos de Dios? Con la mente. Y dice la palabra ahí, vaya conmigo ahí al 4:10. Señor, eres maravilloso, pero tengo un problema. Vengo huyendo. Hace 40 años vengo huyendo porque no tengo identidad. Estoy 40 años con mi suegro. ¿Y qué crees? Me siento inseguro. Y le dice el 10, entonces Moisés dijo a Jehová, ¡ay, Señor mío! Nunca he sido un hombre de sin palabra, ni antes ni de después que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo de hablar y torpe en lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y ver al ciego? ¿No soy yo Jehová? Pregunta. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y él dijo, Señor, Señor, envía, te ruego por medio de quién debe de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Digan conmigo, se enojó. Se enojó. Fuerte, se enojó. ¿Usted ha hecho enojar a Dios? ¿Sabe cuándo hacemos enojar a Dios? Cuando no le creemos. Usted puede pecar y escúcheme bien, Dios nos limpia de nuestros pecados. Pero ¿quieres hacer enojar a Dios? Deja de creerle. Dice la palabra que se enojó. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y enseñaré lo que habláis de decir. Y ella le hablará por ti al pueblo y él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él lugar de Dios y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. El carácter de Dios es un padre que quiere enseñar. Si los hijos no quieren aprender, escúcheme bien, el problema no es del padre, el problema son de los hijos. ¿Cuántas veces hemos tolerado la insensatez, la imprudencia, los errores y sobre todo lo mal portado de nuestros hijos? Bueno, son niños, déjalo, tiene 3 años. Ay, el bebé tiene 7 años, tiene 12, mi bebé tiene 40 años. Ay, ya se divorció 4 veces, está chiquito, nadie lo comprende, no hay mujer que lo ame. Espérame, si tu hijo ya tiene cola que le pisen desde los 3 años, es porque tú como padre no has estorbado, no le has dado el carácter a Dios. Tu carácter no sirve, mi hermano. Tu carácter viene como Moisés, mentalidad de derrota, mentalidad de orfandad, mentalidad de esclavitud, y con otra estás lidiando si Dios realmente está contigo, si Dios lo hará. Ahora póngame atención porque esto me llama la atención. Dice que Dios se enojó porque le dijo, yo estaré con tu boca, pero yo soy tartamudo. En el momento que tú camines, ¿tú crees que yo voy a presentar a mi ungido, a mi representante tartamudo? Tú cuando vayas con Faraón, yo te voy a sanar. Pero él no lidiaba con el poder de Dios, porque él había visto la vara que se convertía en serpiente. Él lidiaba porque en su mente no le creía a Dios, no había adoptado el carácter de Dios. Y Dios se enoja y dice, está bien, si no me quieres creer, voy a sacar al pueblo y voy a tener que usar el plan B. Y el plan B es que voy a usar a tu hermano Aarón. Yo te voy a hablar a ti y él va a ser tu traductor. Escúcheme bien. Moisés aquí va a ser un instrumento de libertad. Pero digan conmigo, pero él era casado. Tenía 2 hijos. Y escúcheme bien, y aquí va el meollo del asunto. Porque esto es lo único que voy a leer en toda la palabra de Dios. Vamos a leer por último. Póngame atención, porque este es el meollo del asunto. Génesis 4:18.
Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Yetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún vive Yetro. Dijo a Moisés, ve en paz. Y dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuelve a Egipto porque han muerto todos los que procuraban matarte. Hasta ahí pónganle pausa. Ya murieron todos los que procuran matarte. Iglesia, Dios ya derribó la orfandad. Dios ya derribó la esclavitud. Dios ya derribó todo lo que te estaba afectando tu mente. ¿Te la vas a creer? Ya no hay nadie que te juzgue. Ya no hay nadie que te humille. Y entonces viene lo bueno. Dice, entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés, cuando haya vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Digan conmigo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Hasta ahí. Escúcheme bien. Ve porque todos los que te querían matar ya se murieron. Pero cuando vayas, yo voy a endurecer el corazón del faraón. Imagínense. Quiero que vayas, le voy a decir a Camila, quiero que vayas y compres 1 kilo de tortilla. Papá, ¿y me das dinero? No. Es más, ya le dije yo a la chava de las tortillas que no te fíe. Entonces, ¿como para qué me mandas? Tú ve. Pregunta, ¿tú irías? Pues no, porque no llevo dinero y todavía así le estás diciendo a la tortillería que no me fíe, pues entonces ¿a qué voy? Pero eso es aprender a confiar en Dios, a tener el carácter de Dios. Ahora, póngame atención, porque esta parte está súper buenísima y a lo mejor muchos de ustedes no lo sabían, pero está oculto ahí. Dios llama al libertador, digan conmigo, Dios llama a un libertador. Dios llama a Moisés, pero Dios quería matar a Moisés. ¿Cómo? Otra vez. Dios llama a Moisés, digan conmigo, Dios llama a Moisés. Dios llama a un libertador, pero Dios quería matar al libertador. ¿Cómo, pastor? ¿Dios quería matar a Moisés? Sí, porque no estaba en orden por lo de afuera ni por lo de adentro. Y si tú no tienes la mente, el carácter de Dios, escúchame bien, toda tu familia va a estar mal. Por mucho que la mujer se sienta empoderada, por mucho que los hijos a lo mejor ya se limpien y trabajen y hagan cosas, si la cabeza no está bien, el cuerpo no está bien. Y eso quiero que tú entiendas, mi hermano. Algo que a mí me llama la atención es que había un problema. Miren lo que dice ahí. Dios quería matar a Moisés. Adelantito le dice, quiero que le digas a Faraón que todos sus primogénitos se van a morir porque no dejé ir a mi pueblo. Sí, Señor. Y adelantito, saliendo Moisés con sus 2 hijos y su esposa, dice que Dios lo quiere matar. Mire lo que dice ahí el 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y ¿qué quiso hacer Dios? Quiso matar. ¿A quién? Le voy a decir ahorita bíblicamente a Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Digan conmigo, Moisés, esposo de sangre. ¿Qué significa ser un esposo de sangre? Ahora, ¿quién era Séfora? Mucha gente, yo estaba analizando y estudiando, porque mucha gente dice que Moisés no estaba circuncidado. Y la circuncisión era un pacto abrámico. La Biblia nos registra, no quiero que lo busque, nada más se lo dejo de tarea, en Génesis 17:12 dice así, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero,
que no fuera tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perfecto, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado de la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo porque ha violado mi pacto. Escúchame bien. Hebreo que no tenía la circuncisión, hebreo que estaba violando el pacto de Dios. No servía. Es como si vas a estudiar en la universidad y te dicen, bueno, para estar en esta facultad tienes que haber tenido un propedéutico, o sea, haber tenido un conocimiento previo. Quiero aprender en la universidad a tocar el piano, pero nunca, es más, no sé ni qué es esto. ¿Cómo se llama esto? Creo que tecla, ni sé cómo. Ni vayas. Era una ley mosaica. ¿Se circuncidaba a qué día? Al octavo. Póngame atención. ¿Cuánto tiempo tuvieron a Moisés de bebé? 3 meses. Quiere decir que Moisés ya había sido circuncidado al octavo día. O sea que Moisés, cuando se lo entregaron a la hija de Faraón, ya iba con el prepucio cortado. Pero vamos a suponer que Moisés no lo mandaron, se les olvidó de tanta presión, no lo mandaron con el prepucio cortado. Bueno, en la cultura, fíjense, los israelitas circuncidaban al octavo día. Los egipcios, por cultura, circuncidaban al octavo mes. No por pacto abrahámico, sino por tradición. ¿Sale? Por tradición. Por tradición. Por tradición. Abuelita, ¿por qué por tradición le cortas un pedazo al pollo rostizado? Es que tu abuela me enseñó así. Y le habla a la abuela. Abuela, ¿por qué cuando metemos un pollo le cortas un pedazo? Porque tu tatarabuela me enseñó así. Y abuela, ¿qué pasó, hijo? ¿Por qué le cortas un pedazo al pollo? Es que el horno estaba tan chiquito y no cabía y tenía que cortarle un pedazo. Porque no tienes el carácter de Dios. Porque repites lo que tus generaciones hacen, y lo peor que no repites lo bueno, sino lo malo. Escúcheme bien. Los egipcios al octavo mes ya habían circuncidado a Moisés. Ni siquiera por un pacto abrámico. O sea que Moisés ya estaba circuncidado. Ahora, vamos a suponer que los egipcios tampoco circuncidaron a Moisés. Los marianitas, de la cual es una descendencia donde viene la esposa de Moisés, y Yetro era marianista, tenían por costumbre circuncidarse antes del matrimonio. Yetro, si se iba a casar, antes de casarse, Eric, te tienes que circuncidar. Bueno, pero tú no eres marianita. Tú eres cristiano, te puedes quedar así. ¿Sí me estás siguiendo? Antes de que Moisés se casara, el suegro ya le estaba diciendo, córtate el pellejo. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora bien, Moisés se casó con su esposa, Séfora. Pero escúcheme bien, Séfora le dijo, a ver papá, estás en terreno de mi padre, estás en terreno de tu suegro, las ovejas son de mi papá, la casa es de mi papá y aquí mando yo. Oye, es que por tradición dice que Dios me habló, que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, y por tradición, conforme al pacto en Génesis, tengo que cortarle a nuestro hijo el prepucio, porque si no, yo he violado el pacto de Dios. No, aquí, a mí no, a mí mi niño me lo dejas con su pellejito. Y había una disputa. Una bronca, no crean que había una mujer de por medio. Había una bronca entre Moisés y Séfora. ¿Sí me estás siguiendo? Porque Séfora dijo, a mi hijo no me lo cortas. Mi hijo se va a cortar el prepucio conforme a nuestra ley, a nuestra creencia, hasta que él se case. Pero amor, en la ley judía mangos, aquí en la ley judía mangos. Entonces, mentalidad de derrota desde pequeño, en sus 40 años, en el desierto. Mentalidad de derrota en las maravillas, en su mente y en su matrimonio, con sus hijos. Dios iba a mandar a Moisés donde le iba a decir a Faraón, voy a matar a tu primogénito. Pero dicen por ahí, el juicio empieza ¿por dónde? Por la casa. Y yo quiero que usted se grabe esta cita, porque esto es lo único que yo voy a dar. Ya me pusieron el amarillo. Esta es la única cita que yo voy a dar.
1 Timoteo 5:8, pónmela ahí. No la busque, nada más quiero que la lea ahí en las pantallas. Mire lo que dice ahí. Quiero que vaya conmigo ahí. 1 Timoteo 5:8. ¿Está conmigo ahí? Dice así. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente a los de su casa, ha negado la fe, y es peor que ¿qué? Que un incrédulo. Porque si alguno no ha provisto, la palabra proveer, ¿sí? Es la palabra hebrea prononeo, que significa considerar de antemano, buscar por adelantado, mantener. Escúcheme bien, Moisés tendría la mentalidad de esclavitud, pero por adelantado, él tenía que haber circuncidado a su hijo. Pero es que mi esposa, aún tu esposa diga, ¿sabes qué? Tienes que circuncidarlo, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, esta misma palabra tiene un sinónimo. Antes, delante, ¿sí? Tiene un significado, nous, que significa intelecto, sentimiento, voluntad, entendimiento. Para que tú tengas entendimiento de la voluntad de Dios, tienes que tener el carácter de Dios. Por eso Séfora, no se habla mucho de esta mujer, pero se ve que era una mujer de armas. Mire, escúcheme bien, mire, para que Séfora no nos habla de qué, si fue una enfermedad o qué pasó, pero dice ahí en el 24, y aconteció que en el caminar se quedaron en una posada. Moisés venía con su burrito, sus 2 hijos y su nuera, y que se quedaron en un hotel, y resulta que en la noche le estaba dando un infarto a Moisés. Tenía un dolor de cabeza, o a lo mejor, no sé, se le subió la presión. Dice, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. A ver, Señor, eres medio bipolar. Primero lo usaste para ser libertador y ahora ya te lo quieres matar. Sí, porque está violando mi pacto. Y dice la palabra que entonces su mujer luego agarró el rollo. Porque los matrimonios, la Biblia dice que los 2 son uno. Hay veces que si tú no entiendes como esposo, Dios va a hacer entender a tu esposa. Si tú no entiendes como esposa, Dios va a hacer entender a tu esposo. Pero hay una unanimidad, porque el carácter de Dios tiene que empezar primero por la familia. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, porque ha negado la fe. Y entonces dice que Séfora toma un pedernal afilado, era como una piedra así puntiaguda. Ni siquiera agarró el cuchillo, ni siquiera fue a la cocina y sacó el cuchillo. Sí que agarró la piedra y agarró el chamaco y le cortó el prepucio y le dijo, mamá, a ver, venga para acá. Le sacó la cosita y ¡ah! Imagínate, gritando. Y lo echó a los pies de Moisés, diciendo, a la verdad tú me eres esposo de sangre. Como diciendo, eres un mandilón. No has tomado autoridad. Pues yo te dije que lo circuncidamos del primer día. Pero hasta que no vienen las consecuencias, no podemos ser farol de la calle, oscuridad de tu casa. Porque entonces somos de doble ánimo, iglesia. Y esto pasa todo el tiempo. Entonces dice la palabra que le dijo, me eres un esposo de sangre. ¿Y sabe qué significa la sangre? La sangre en hebreo significa pacto, muerte. Cuando tú ves sangre dices, ay, si está desangrado se va a morir. Muchas veces por no tener una fe, esposos, esposas, por no tener una fe cimentada, estamos llevando a la familia a la propia muerte, cuando ellos tendrían que tener el carácter de Dios. Esposas, por no tener a lo mejor la iniciativa y el corazón de Dios, estás llevando a la muerte a tu familia. O incluso el matrimonio, los esposos están llevando a la muerte a sus hijos. Porque si hubiera muerto Moisés, quedaba sin cobertura no solamente Séfora, quedaba sin cobertura Yetro y escúcheme bien, el propio pueblo de Dios. Y dice que le avienta el pellejo ahí y dice, eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. El problema fue la circuncisión. ¿Tienes problemas en tu matrimonio por una cosa que no se ha solucionado? Va a seguir el problema ahí mismo mientras tú no tomes el carácter de Dios. Pero vamos a ir con un psicólogo. El psicólogo no te va a ayudar. Vamos a ir con el pastor tampoco te va a ayudar. También está bien loco. Es que tenemos que tener intimidad con el Espíritu Santo para poder impartir. Porque ¿qué impartes si no tienes intimidad? Y la intimidad genera el carácter de Dios. Hoy en día, ¿qué estás esperando?
¿Por qué la gente se está muriendo? ¿Por qué el hermano murió si estaba bien joven? ¿Por qué la niña, el niño? Porque a lo mejor tú dejaste de hacer cosas, o a lo mejor tus antepasados no lo sabías. Pero imagínense que por un pelo de rana calva, Moisés ya no la contaba. Y lo más tremendo es que habla también, porque dice la palabra que Dios iba a matar a los primogénitos. No dice cómo, pero era un sinónimo de cómo lo iba a hacer, con sangre. ¿Se acuerda que tenían que matar los cabritos y les tenían que rociar en la puerta? Bueno, primero Moisés tenía que haber ordenado su casa para después untar la sangre en la casa de los demás y que el ángel de la muerte no se llevara a los primogénitos. Llegó el momento, y yo termino con esto porque ya es el rojo. Llegó un momento que Dios saca al pueblo a libertad, pero con mentalidad de esclavitud. Y dice Moisés, es que estoy harto. 20 años con mi vieja y no la entiendo. 20 años con mi hijo y no se quiere casar. Mi hijo tiene 40 años y no se quiere casar. Quiere estar solo. Escúcheme bien, papá, mamá. El problema no es de ellos, es tuyo. Un pastor me decía, yo a mi hijo a los 26 años hablé con él y le dije, hijo, ya te di carrera, ya te di escuela, ¿qué hacemos? ¿Buscas esposa para casarte o te doy un mes para que te vayas de la casa? Oye, papá, ¿pero qué estoy haciendo mal? No estás haciendo nada mal, hijo. Pero conforme a la palabra de Dios, porque tengo el carácter de Dios, no necesito bastardos, porque Dios al que ama corrige, si no lo toma por bastardos. No quiero decir que me estorbes, pero no te puedo seguir manteniendo. Bebé, ya tienes 40 años, 50 años, no puedo mantenerte. Necesito que empieces a tener el carácter de Dios. ¿Y sabes cómo se obtiene el carácter de Dios? Lo vimos la semana pasada, a través de las pruebas. Para que seas exprimido, para que saques lo mejor de ti. Después te vas a dar cuenta que tu hijo tiene una panadería y, oye, hijo, tú ni siquiera una tortilla sabías calentar. Pues no sé, papá, pero en la prueba hasta soy repostero. ¿Y cómo se llama tu cocina? MasterChef. Órale. ¿Sí me estás siguiendo? Pero queremos guardar tanto a nuestros hijos que nadie los toque. Escúchame bien. ¿Tienes un esposo de sangre? ¿Tienes una esposa de sangre? ¿O tienes hijos de sangre? Porque lo que les espera es una muerte espiritual. Y yo termino para esta parte porque quizás esto es una de las cosas que a mí más me llama la atención. Dios siempre quiso darle seguridad, el carácter a Moisés, pero Moisés nunca cambió su mentalidad. Este es el último capítulo que les doy, Éxodo 19:9. Véalo ahí, no lo busque ni siquiera en su Biblia. Éxodo 19:9. Mire lo que dice ahí. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. ¿Para qué Dios iba a hablar con Moisés? Digan conmigo, para que el pueblo le creyera a Moisés. Porque a Moisés, aunque era muy manso, se pasó de manso y terminó siendo menso, no le creían. No te cree tu esposa, no te cree tu esposo, ni tus hijos te creen, no tienes autoridad. Te voy a dar. Así dice siempre, mamá, y nunca me das. Mira, a ver, dame. Chamaco, ya no me alcanzas, ya estás bien viejita. Ay, mi bebé de 40 años, ¿cómo ha crecido? ¿Qué estás haciendo, iglesia? Dios le dice, quiero que el pueblo vea que hablo contigo, para que te crean. Porque mientras tengas una mentalidad de esclavitud y no tengas mi carácter, te vas a quedar. ¿Sabe qué fue lo más triste? Moisés, Séfora y sus hijos no entraron a la tierra prometida. Usted puede decir, pastor, ¿y si el niño tenía 8 años? A lo mejor dice que de los 21 para abajo sí, pero estuvieron 40 años en el desierto. Quiere decir que los chamacos, aunque fueran de 0 meses, que no creo, no entraron a la tierra prometida. Tú ser instrumento de bendición y ser tú mismo con tu familia que ni siquiera lleguen a la salvación. Eso ha de ser lo más fuerte. Haber mantenido a tus hijos, haber mantenido a tu esposa, a tu esposo por 40 años y darte cuenta que te mueres y no dejaste ningún fruto. Y todo lo que no fructifica, dice la palabra en el Nuevo Testamento que Jesús lo maldice. ¿Y sabes por qué lo maldice? Porque no tenemos intimidad con el Espíritu Santo, no tenemos nada que impartir.
porque no hay una relación con Él, no hay carácter de Dios en los hijos. No es posible que y de verdad, iglesia, primogénito habla de primicia. El domingo es el primer día de la semana. Es lo primero que tienes que darle a Dios. Si no quieres venir los martes o ir a hacerlo, no vengas. Pero no es posible que hoy veamos a la mitad de la iglesia llena. Es que tengo que ir con fulano, es que tengo un compromiso. Mi hermano, no. Porque eso te puede hacer un hombre de sangre, un esposo de sangre, una esposa, un hijo de sangre. Si Dios lo dijo, tienes que obedecer. ¿Sí me estás siguiendo, iglesia? Yo sé que es una exhortación, pero escúcheme bien, antes de que venga la exhortación, a ustedes ya vienen a mí primero. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Porque tu esposa dice no, tú dices sí. Tú dices no, tu esposa dice sí. Pónganse de acuerdo, sí, pero siempre y cuando venga la ley de Dios. Porque estaba establecido que el que no circuncidaba al hijo, tarde que temprano, el problema que no arreglas ahorita va a terminar saliendo en 5, en 10, en 20 años. Ay, oiga, suegra, es que me casé con su hijo y su hijo ni siquiera me mantiene, lo tengo que mantener. Ay, mija, tú te querías casar con él, ahora te amuelas. ¿No que estás muy enamorada? ¿No que mucho amor? Ahora tú te arreglas. Ay, no, mejor me divorcio. No. Busca a Dios. Ese es el problema. O sea, de verdad tú sabes cuáles son las debilidades de tus hijos y no estoy diciendo que las expongas, pero hasta qué punto estás permitiendo que Dios trabaje en ellos. Porque eso te puede impedir incluso que al propio Moisés Dios lo quería matar porque no había ordenado su casa. Y dice la palabra que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará de la iglesia? Pero nos llamamos cristianoides domingueros. Así que póngase de pie, iglesia, en esta hora. Tremenda cosa el Señor nos ha hablado en esta hora. Proveer, considerar de antemano. ¿Qué persona no se sienta primero y calcula los gastos? No estoy diciendo que hagas un censo como lo hizo David, pero tienes que confiar que si Dios te dijo, lo va a hacer. Pastor, pero ya busqué a Dios de muchas formas, no lo encuentro. ¿Dónde vive? ¿En qué departamento? Necesitas intimidad con el Espíritu Santo. No podemos impartir nada, y mucho menos el carácter de Dios. ¿Qué pasa, muchachos de alabanza, por favor? La Biblia nos narra, antes de terminar, de cerrar ahí con hermanos de YouTube, que Yetro era uno de los mejores suegros que podía tener Moisés. Incluso dice que en algún momento su suegro ve que Moisés tenía broncas con el pueblo y le dice: Yetro, mi chavo, te van a sacar canas verdes, necesitas empezar a poner líderes para que ellos te apoyen a dar consejería. Yetro era tan sabio, escúcheme bien, para aquellos que son suegros o suegras, Yetro era tan sabio que él confiaba que aún Dios iba a hacerlo en su hija y en su yerno. A lo mejor Yetro pudo haber dicho: ¿sabes qué, mi amor? Pues, a lo mejor no quieres ver a tu esposo como autoridad, pero yo soy tu padre y me circuncidas a su... Papá, pero nuestra religión dice que el niño se circuncida hasta que se case. Pues sí, pero te van a matar al marido. Ahora que vaya a salir a trabajar, se te va a morir. Escúcheme bien, iglesia. Por eso mucha gente hoy en día sale de sus casas y ya no regresa. Y el problema no es que el ratero lo asaltó, no. Es que las cosas no se arreglaron en la casa. Y si no estás bien en tu casa, y el Espíritu Santo está en tu casa, allá afuera eres vulnerable y eres blanco para el enemigo, para que te deshaga, para que te parte el alma. Dios no podía haber usado a Moisés si no primeramente ordenaba su casa. Y entonces esta mujer dice: paz su mecha. Este hombre le faltó el carácter de Dios. Agarró el cuchillo y le cortó. Y imagínense, con todo y sangre se lo aventó ahí a los pies. Le dijo: eres un esposo de sangre, no me sirves para nada. Esto es la ley. Hoy estamos en la gracia. Una de las cosas, no quiero que lo hagan como religión.
Pero ¿cuántas veces tú con tu esposa y tu esposo en las noches se ponen a orar juntos? Ah, no, yo oro aparte, yo pido por ella. No. No que sea algo rutinario, lunes, martes, porque a lo mejor un martes nada más quieres aflojar la pata y dormirte, llevas bien cansado, está bien. Pero un día entre semana, tómate de la mano con tu esposa y dile, vamos a orar, necesitamos intimidad con el Espíritu Santo. Porque si no, ¿qué le vamos a impartir a los hijos? Pues tú, los hijos se te ponen al tiro. Yo espero que las niñas de danza estén honrando. De verdad, papás, escúcheme bien, ustedes son los principales. Si sus hijas que están en danza no los están honrando, hablen con Jess y con Alfred. Hermanos, en YouTube los despido porque esto ya es algo personal. Está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo, dilo. El Señor